¿Qué tal, audiencia de Canal 7? ¿Cómo están? Bueno, un saludo de parte del grupo filosófico Sinusía. Estamos acá reclutados como soldados y recluidos para una guerra que nos tiene en casa, con la posibilidad de, bueno, de establecer vínculos con la familia, de restaurar vínculos o de ponernos al día con cosas que no podíamos hacer por la rutina diaria y que hoy podemos ponernos al día, ¿no? En este caso yo me puse a leer, ¿no? Y leyendo encontré un libro de Aristóteles llamado Ética a Nicómaco. Y con este libro yo quiero hacer una reflexión sobre el rol de la verdad en el derecho y en la ética, digamos. Porque hoy nos encontramos ante movimientos que le llaman justo o bueno o derecho a cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces de repente hay movimientos que le llaman derecho, por ejemplo, a la pena de muerte, ¿no? Que es justo o es el derecho de la sociedad quitarle la vida a un delincuente por haber cometido un crimen, ¿no? O hay personas que le llaman derecho a la muerte del niño por nacer. Bueno, hoy se le llama derecho a cualquier cosa, ¿no? Surge uno por ahí en una isla y dice, bueno, yo necesito tal cosa, bueno, este es mi derecho, ¿no? Bueno, vamos a ver qué importancia tiene la verdad para el derecho. Aristóteles, en el apartado, en el ítem 2 del libro primero sobre la felicidad, la eudaimonía, la ética forma parte de la política. Dice Aristóteles, si pues de todas las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo, es decir, el hombre quiere muchas cosas y todas las cosas que queremos tienen por única finalidad un querer que se quiere por sí mismo. Vamos a ver cuál es eso que el hombre quiere por sí mismo. Y las demás cosas por causa de ese querer, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa sino por ese querer. Pues si no fuese así, el proceso seguiría hasta el infinito. Entonces un querer sería basado por otro querer, y ese otro querer por otro querer, y ese otro querer por otro querer, y el querer sería vacío y vano. Es evidente que este fin será un querer que se quiere por sí mismo, es lo bueno y lo mejor. ¿Quién puede negar que todo ser humano busca por naturaleza lo bueno, lo mejor para sí mismo, ¿no? Y eso que es lo bueno y lo mejor para sí mismo nosotros le llamamos la felicidad, ¿no? Le llamamos felicidad al estado en el que nosotros descubrimos y habitamos en lo mejor para nosotros, en lo que es bueno para nosotros, en lo que nos hace bien, digamos. Ese deseo del bien, que es natural en todo ser humano, puede estar bien organizado y bien jerarquizado y ordenado, o mal ordenado, desordenado y desjerarquizado. Por ejemplo, ¿está bien que yo satisfaga mis necesidades? Sí. ¿Es un bien que yo satisfaga mis necesidades? Sí. Para yo satisfacer mis necesidades, ¿yo tengo derecho a quitarle un bien a otra persona? No. Es decir, esta finalidad, que es la felicidad, que es el bien, ¿justifica cualquier medio para satisfacerla? Efectivamente no. Si en la sociedad, para todos ser felices, tuviésemos justificados para proceder de cualquier modo y utilizar cualquier medio, la vida en sociedad sería imposible, porque nos estaríamos robando, matando y mintiendo todo el tiempo. La vida en sociedad sería imposible. El fin no justifica los medios. En todo caso, lo que hace el fin es ordenar los medios más adecuados para conseguirlo. Efectivamente, el ser humano busca por naturaleza la felicidad. Y escucho a algunos de ustedes en su casa diciendo, pero este filósofo está loco. Hay gente que busca el mal. Hay gente que está movida por el daño, por el mal. Y yo les diría que sí y que no. Pongamos 3 ejemplos. Al ladrón lo mueve la falta de un bien que va a producir en el otro, o le mueve el bien que le produce tener el bien del otro. Ustedes solos respondan la pregunta, ¿no? Al mentiroso le mueve
la falta de la verdad que va a tener el otro o el bien y la ventaja que va a sacar mintiendo. Al traidor le mueve el daño que le causa la traición al otro o el bien que le produce traicionar al otro. De hecho, Lacan dice, cuando al sádico le aparece un masoquista, se muere su deseo. Porque al sádico le produce placer el dolor y el daño que le causa al otro. Cuando se topa con un masoquista que goza con el dolor, al sádico se le desaparece su objeto, ¿no? Entonces, lo que le mueve al sádico no es el dolor que produce en el masoquista, sino el placer que le causa a sí mismo el dolor del otro. Pero cuando el otro ya no sufre, ya no le produce placer al sádico producir el dolor, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos mueve a nosotros el bien que nos produce lo que buscamos, ¿no? La felicidad que nos produce lo que hacemos. Obviamente que la felicidad puede estar bien ordenada o mal ordenada. Por ejemplo, yo deseo comer una pizza con cerveza. Es mi deseo. Para mí es un bien comerme una pizza con cerveza. Pero lo que pasa es que yo estoy mal del estómago y, qué sé yo, por ejemplo, me están haciendo una diálisis o estoy en un proceso de mal del estómago y comer una pizza con cerveza va a ser un veneno para mí. Yo ordeno jerárquicamente los bienes y digo, efectivamente, comerme una pizza y tomarme una cervecita es un bien para mí. Pero es un bien menor con respecto a la salud, a conservar o a restaurar la salud. Yo jerarquizo los bienes y priorizo el bien superior. ¿Se entiende? Entonces, en los valores, en las virtudes, siempre hay una jerarquía. No todos los valores son iguales. Los valores son jerárquicos, ¿sí? Y donde hay un valor, hay un disvalor. Por ejemplo, si el valor a la vida es un bien superior, ir en contra de la vida es un disvalor, no es un valor. Entonces yo no le puedo llamar derecho al disvalor, por ejemplo. El derecho es el valor. Nosotros, y lo dice Aristóteles en la Metafísica, todo ser humano tiende por naturaleza al conocimiento, a saber. El ser humano tiene inclinaciones naturales, ¿no? La inclinación de la inteligencia es a conocer la verdad. Y la inclinación de la voluntad, y nos dice Aristóteles acá, es la búsqueda del bien, la búsqueda de la felicidad. Yo les decía que el bien puede ser subjetivo cuando es algo que me produce un bien solo a mí, aunque le produce un daño a los otros. Entonces a mí me mueve el bien que me produce a pesar de causar daño a los demás. Ese es un bien subjetivo, es un bien parcial, es un bien dejerarquizado, es un bien desordenado que no puede ser derecho. No le podemos llamar derecho al bien subjetivo. Derecho es un bien objetivo, es un bien que está bien jerarquizado, bien ordenado, bien organizado, ¿no? Y ahí está el rol de la verdad en el derecho. Para que el bien sea derecho necesita ser un bien objetivo y la verdad es la objetividad de ese bien. El derecho es el bien ese objetivo. Entonces vamos a desarrollar dos líneas de análisis, ¿no? Por un lado vamos a desarrollar la línea de análisis ontológica de lo que son las cosas y una línea de análisis ética, ¿no? Vamos primero a describir ontológicamente lo que son las cosas para prescribir su derecho. El derecho que tiene una persona está basado en la verdad objetiva de lo que es una persona humana. Cualquier otro criterio es caprichoso y arbitrario. Este no es arbitrario porque está basado en una realidad objetiva que es la verdad de las cosas.
Aristóteles desarrolla en su filosofía 4 causas. La causa material, que responde a la pregunta de qué están hechas las cosas. Por ejemplo, ahí está mi guitarra, está hecha de madera. Esa es la causa material. Pero hay una mesa, hay un modular, hay un ropero, hay una biblioteca que también están hechas de madera. Es decir, la causa material de la puerta, del ropero, del modular o de la guitarra es la misma. Están hechas de madera. ¿Qué es lo que hace que la mesa, la silla, la puerta, la biblioteca y el ropero sean distintos? La causa formal. La causa formal responde a la pregunta ¿qué es esa cosa? ¿Cuál es la esencia de esa cosa? ¿De qué forma viene revestida esa materialidad? Y bueno, la materia aparece aquí como guitarra, allá como mesa y allá como ropero. La esencia de esa madera allá es ropero y la esencia de esta madera es guitarra. Entonces la causa formal responde a la pregunta ¿qué son las cosas? La causa eficiente responde a la pregunta ¿quién las hizo? Bueno, en este caso el carpintero. Y la causa final responde a la pregunta ¿para qué la hizo a la madera? ¿Para qué la hizo a la guitarra? Si yo a esa guitarra la utilizo para sentarme encima como silla, en algún momento esa guitarra va a dejar de ser lo que es. Va a dejar de ser una guitarra. Si yo al ropero lo utilizo para hacer fuego para el asado, ese ropero va a dejar de ser lo que es. Cuando yo no entiendo para qué están hechas las cosas, esas cosas van a dejar de ser lo que son en algún momento. Y nosotros estamos en una época histórica en la que no entendemos para qué está hecho el ser humano. Y el ser humano está dejando de ser lo que es. Es decir, estamos en una etapa de deshumanización de la vida. El hombre está dejando de ser un ser humano, ¿no? Lo que Foucault dice, el hombre ha muerto. Bueno, el hombre está muriendo como ser humano porque ha perdido la causa final. El hombre no sabe para qué está hecho. Vamos a ver entonces cuál es el rol de la verdad en el derecho, ¿no? Debemos determinar esquemáticamente al menos cuál es este bien y cuáles de las ciencias o facultades pertenece, ¿no? Parecería que ha de ser la ciencia en supremo grado, que es la política, ¿no? Porque el bien individual siempre está subordinado al bien colectivo, que es el bien de todos, ¿no? Entonces Aristóteles dice, ¿no es verdad entonces que el conocimiento de este bien, que es el bien objetivo, no es el bien subjetivo, ya dijimos, tendrá un gran peso en nuestra vida y que como aquellos que apuntan a un blanco no alcanzaremos mejor el que debemos alcanzar si lo conocemos? Y ahí está la magistral enseñanza de Aristóteles. Para conocer, para respetar un derecho, para prescribir un derecho, para descubrir nuestra felicidad, para alcanzar lo mejor para nosotros, debemos conocer el bien objetivo de las cosas. Y para conocer el bien objetivo necesitamos saber qué son las cosas. Yo les hablaba de las causas. Y yo les decía, vamos a hacer un análisis descriptivo y un análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo responde a la necesidad del deber ser. Y la descripción ontológica responde a el ser, a lo que las cosas son. Para yo poder saber para qué está hecha la mesa y no zapatear encima de una mesa, por ejemplo, yo necesito saber qué es una mesa. Y retroactivamente, para saber qué es una mesa, necesito entender para qué está hecha la mesa. Ustedes ya se dieron cuenta. Causa formal, que es la mesa, ayuda a entender la causa final. ¿Para qué está hecha la mesa? Y al revés, la causa final me responde a la pregunta también, ¿qué es la cosa? El derecho está cerca de la causa final, porque el derecho me ayuda a mí a entender para qué fue hecho el ser humano, cuál es el sentido que tiene la vida humana, ¿sí? Entonces el derecho, podemos conceptualizar así el derecho. El derecho es la necesidad que tiene todo ser humano de que se respete su naturaleza para poder conseguir la plenitud de su naturaleza, de lo que él es,
de la mejor manera. Entonces el derecho es el límite que tiene la libertad del otro de avanzar contra lo que yo soy. De avanzar contra lo que yo soy. Digamos, el derecho le sustrae al otro la posibilidad ante la ley o ante la moral, digamos, de avanzar contra lo que yo soy. Entonces, ¿qué es el derecho? Repetimos, el derecho es lo que necesita todo ser humano para seguir siendo ser humano y serlo cada vez más plenamente, si quiere, porque esto siempre está sujeto a la libertad de cada individuo, es decir, yo no voy a plenificarme, no voy a humanizarme si no quiero. El ser humano nace con una forma, nace con una esencia, el ser humano nace con atributos esenciales, pero no nace formado. Yo decía, nace con una forma, pero no nace formado, ¿no? Eso lo dice Altarejos en Filosofía de la Educación. Para que el hombre se vaya formando, necesita humanizarse, actualizar las potencias de su naturaleza. Describamos ontológicamente la causa formal, que es el ser humano, para encontrar la causa final, digamos, ¿no? Es decir, ¿para qué está hecho? Si nosotros hacemos una descripción filosófica del ser humano, nos encontramos que todo ser humano es un ser viviente, es un ser que vive. Aristóteles le llama al humano un animal racional. ¿Por qué animal? Zoon. De ahí viene zoológico, ¿no? Los vivientes, los animales, los animados, los que tienen ánima, vida. Porque el ser humano es zoé, es una vida, es un ser viviente. Si yo describo ontológicamente al ser humano como teniendo la naturaleza de viviente, surge automáticamente de esa naturaleza un derecho. Es un derecho natural. ¿Cuál es el derecho del viviente? A seguir viviendo. Es decir, los pro vida tienen que entender esto. El ser humano no tiene derecho a vivir, porque la vida no es un derecho, la vida es un hecho. La vida es un hecho. Lo que sí tiene el ser humano es el derecho a seguir viviendo, y a que a nadie le impida al ser humano seguir viviendo. O sea, por ejemplo, en el estado embrionario de gestación, hay un nuevo individuo de la especie humana que es viviente. Ese embrión no tiene derecho a vivir, pero tiene derecho a seguir viviendo. O sea, su vida no es un derecho, su vida es un hecho. Es un hecho que ahí, en ese seno materno, hay un nuevo individuo de la especie humana que tiene derecho a seguir viviendo. ¿Por qué tiene derecho a seguir viviendo? Porque si nosotros le quitamos ese derecho, ese ser deja de ser lo que es. Así como yo, si me siento en la guitarra va a dejar de ser lo que es. Si yo al embrión, al ser humano en estado embrionario, le quito el derecho a seguir viviendo, deja de ser lo que es. Y nosotros dijimos que derecho es todo aquello que nosotros necesitamos para seguir siendo lo que somos y serlo cada vez de una mejor manera, si queremos. Porque siempre está la libertad humana en juego. Sigamos describiendo ontológicamente este ser. Si el ser humano es, además de ser racional, viviente, es racional, es un ser con una forma que necesita ser formada, el derecho a la educación es un derecho inalienable, es un derecho universal, es un derecho natural, es un derecho inalienable. Nadie puede quitarle a un ser humano el derecho ni a vivir ni a ser educado, porque el hombre, para seguir siendo hombre, necesita ser educado. Si no, puede morir por no tener las orientaciones suficientes para cuidar la vida. ¿Se entiende? Entonces, si el ser humano es viviente y racional, honrar la vida, honrar la dignidad de la vida,
y honrar el derecho que tiene una persona a educarse, a tener, por ejemplo, una educación gratuita, ¿sí? La educación gratuita es un derecho natural, no es un don del poder. O sea, la fuente del derecho no son 20 panzones que están en una asamblea y que pueden decidir caprichosa y arbitrariamente cualquier cosa. Porque en una ley escrita se pueden volcar cualquier cosa, aberraciones como por ejemplo que es de la obediencia debida que los nazis maten a judíos en los campos de concentración. Esa era una ley positiva, estaba escrita. Pero ¿a qué ser humano coherente se le ocurre llamarle derecho a esa aberración? No es derecho. Por eso yo les digo, el rol de la verdad en el derecho no le podemos llamar derecho a cualquier cosa. Hay derecho cuando uno se ajusta a la verdad de las cosas, y la verdad de las cosas responde a la naturaleza de las cosas. Estamos viendo esto. El ser humano es viviente, tiene derecho a la vida. El ser humano es racional, tiene derecho a la educación. El ser humano es libre, tiene derecho a elegir. A elegir dentro de los límites de que mi elección no afecte la dignidad de otros, ¿no? Yo siempre tengo derecho a elegir cada vez que mis actos reposan en mí, recaen en mí. Cuando mi acto recae en la dignidad de otro, yo ya no tengo libertad. Por eso, si una madre quiere matar a su hijo en el vientre, su elección no recae en sí misma, recae en otro. Y como recae en otro, ahí ya no hay derecho. O sea, no hay derecho a elegir cuando tu elección recae en afectar la dignidad de un tercero, de un otro. ¿Se entiende esto? Bien. Además, el ser humano es político. Es un ser que nace en el contexto de una sociedad, de una comunidad, de una familia. Sea como sea que esté constituida la familia, el ser humano nace en el seno de una familia, de una sociedad, de una comunidad. Entonces, ese ser tiene derecho a tener amigos, tiene derecho a vivir en sociedad, a tener una familia, a tener un hogar digno, a tener educación, a vivir con amigos, a tener sociedad, a deambular libremente por la ciudad, por el mundo. ¿Se entiende? Esos son derechos naturales, son derechos que no están disponibles, porque como no son un don del poder, esos derechos no los da el poder de turno y tampoco los puede quitar el poder de turno. Cuando yo digo no puede, en el sentido deóntico, no debería un presidente mandar una ley para que se le quite el derecho a unas personas, que estén dentro o fuera del vientre, que sean ancianos y se estén muriendo o lo que sea. La pena de muerte no es derecho, porque si yo le quito a un ser humano el derecho a seguir viviendo, le estoy impidiendo ser lo que es. Y el derecho es la necesidad que tenemos nosotros de que se respete lo que somos para poder seguirlo siendo y cada vez de una manera más perfecta si queremos. Y la justicia es la eterna y perpetua voluntad de respetarle a cada uno su derecho, a darle a cada uno lo suyo por naturaleza, no por capricho, ¿no? Yo no puedo decir, no, lo que le corresponde a ellos es esto porque yo quiero, no. Es lo que le corresponde para seguir siendo lo que es, siempre de una mejor manera si quiere. Si yo respondo a qué es el hombre, puedo entender para qué está hecho. Y para que el hombre siga siendo lo que es y siempre de una mejor manera, que es su causa final, su teleología, su finalidad, yo prescribo el derecho para respetar la causa formal. Es decir, el derecho, que es la causa final, el deber ser, el para qué están hechos, ¿sí? El sentido que tiene la vida humana, responde a la verdad de la esencia humana. Que yo sepa qué es el ser humano me permite saber a mí qué derechos tiene el ser humano. ¿Entienden el rol de la verdad en el derecho? Acá hay movimientos que están en la posverdad. No hay verdad, no se puede conocer qué son las cosas. Si nosotros no podemos conocer qué son las cosas, entonces el criterio para prescribir el deber ético y jurídico, el derecho, ya no va a ser lo que es el ser humano por naturaleza, sino el caprichoso arbitrario de los más poderosos, que son los que terminan decidiendo siempre.
en las constituciones, en las asambleas, en los parlamentos, se impone la voluntad de los más fuertes. Y dígame la izquierda, ¿quiénes son los más fuertes? ¿Los pobres o las oligarquías financieras internacionales? Entonces, izquierda querida, ustedes que están militando la posverdad con pseudo filósofos, ¿no?, que están militando los derechos, el positivismo, en contra del naturalismo, del derecho natural, del justicialismo que tiene por emblema el naturalismo jurídico, ¿no?, de Sampay, de Tomás Casares, de Derisi. ¿A quién le están haciendo el juego ustedes, que quieren destruir los derechos naturales y el rol de la verdad en el derecho? Izquierda querida, piense usted a quién le está haciendo el juego, y desde acá, los peronistas, les mandamos un saludo enorme a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.